Bien, empezando con el nuevo tema que es el teorema de superposición. Es un método el cual se usa mucho, es bastante práctico para la resolución de circuitos complejos y dicho método nos dice, su definición dice que en un circuito con varias fuentes, la corriente y el voltaje que queremos calcular en algún elemento del circuito es igual a la suma de las corrientes o voltaje producidos por cada fuente que actúa de manera independiente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el problema que yo leí, este ejercicio, acuérdense que es el de la teoría, así que antes de empezar a verlo al video, tengan la teoría en mano, nos pedía calcular la corriente que circulaba por la resistencia de 2 ohmios, ¿no? Bien, lo que nos dice este teorema es que dejando una sola fuente activa, de todas las fuentes que tiene el circuito, hay que dejar una sola fuente activa y calcular la corriente que circula en función de esa fuente que dejamos activa, ¿sí? Una vez que calculamos la corriente con esa fuente, tenemos que hacer lo mismo con otra, dejando activa otra fuente. Y así con todas las fuentes. Una vez que tenemos todas las corrientes calculadas por las distintas fuentes, sumamos y el resultado sería la corriente exacta que circularía por esta resistencia. Bien, así que vamos a hacerlo eso paso a paso. Bien, como primer paso nosotros elegimos dejar activa la fuente de 12 voltios. Cuando dejamos activa una fuente quiere decir que las otras las anulamos, las pasivamos. Bueno, y hay dos condiciones, dependiendo qué tipo de fuente sea. Si es fuente de tensión, como en el caso acá la fuente de 6 voltios, lo que se le hace es cortocircuitar. Cortocircuitar es dejar un cable nada más. Dejar un cable en reemplazo de la fuente de 6 voltios. Y cuando es una fuente de corriente, simplemente se deja circuito abierto, es decir, esto se va y quedaría un circuito abierto. ¿Sí? Bueno, fíjense, yo acá ya lo hice, dejé 12 voltios activa, acá está la fuente, y fíjense que las otras fuentes las saqué. Bueno, si vamos al original, ya dije que la fuente de 6 voltios se iba a cortocircuitar, fíjense, debería estar acá, en esta parte. Y la fuente de 3 amperes se va, se elimina. O sea, se deja circuito abierto, pero directamente se elimina toda la rama. Acá quedaría un circuito abierto, no circularía corriente, no circularía nada. Así que es lo mismo que nada si yo hubiese dejado esas dos ramitas ahí en el circuito, en este circuito, si hubiese dejado las dos ramitas acá, no sería exactamente lo mismo. Así que directamente eliminé la rama entera. Y ahí te quedaría el circuito solamente con la fuente de 12 activa. Bien, una vez que tenemos ya el circuito reemplazado, o sea, convertido en un circuito de una sola fuente, procedemos a calcular la corriente que circula por la resistencia, medida en el problema. Bien, fíjense el circuito, queda de una sola malla, con dos resistencias y la fuente de 12 voltios. Y lo que podemos hacer directamente, como es de una sola malla, nosotros ya podemos decir que las resistencias que están en ese circuito van a estar en serie. Así que directamente ya podemos calcular el R total de ese circuito, haciendo la suma de las dos resistencias. Bien, perfecto. Ya tenemos el R total. Bien, ahora si vemos, al ser de una sola malla, nosotros podemos decir que las resistencias estaban en serie y también podemos decir otra cosa, que era en base a la corriente o el voltaje que circularía en cada resistencia. Como están en serie, nosotros podemos decir que la corriente que circula en esta malla va a ser la misma para la que circula en esta resistencia como para la que circula en esta. Así que nosotros directamente, como ya tenemos acá la resistencia total de ese circuito y tenemos la fuente total porque hay una sola fuente activa, podemos hacer el I total. Y ese I total va a ser la misma corriente tanto para la resistencia de 4 ohmios y para la de 2 ohmios. Y como nos pide calcular la corriente que circula por esta resistencia, ya la tendríamos.
Así que vamos a hacer I, hacemos la I de ohm. Bien. Bueno, el voltaje lo reemplazamos por la única fuente que tiene. Eso, los 12 voltios. Y la resistencia por la resistencia total. Tenemos 12 dividido 6, eso nos va a dar 2. Y como es corriente, va a ser en amperes. Sí, me quedó medio feo. Bien, ya tendríamos la corriente que circularía en esa resistencia, ¿no? Pero ahora hay que ver si la corriente es positiva o negativa. Y esto va en base al sentido de la corriente que le definimos a esa fuente. ¿Sí? Nosotros ya en el problema, ya al principio del problema, ya tenemos cómo va el sentido de la corriente. ¿Sí? Va en sentido antihorario. Y haría esto. La corriente que circularía por la de 2 ohmios. Bueno, pero nosotros en el circuito lo que dijimos es que la corriente de la fuente de 12 voltios va a ser este sentido, sentido horario. ¿Sí? Como la fuente que definimos, como la corriente que definimos en esta fuente va en sentido opuesto, ¿no?, a la corriente que nos dio el problema, al sentido de la corriente que nos dio el problema, nosotros decimos que esas dos corrientes van a tener el signo opuesto. Una va a ser negativa y la otra positiva. ¿Sí? Y nosotros, como la que calculamos es positiva, o sea, esta, o sea, la de la flecha blanca, que marca el sentido de la fuente de tensión, va a ser positiva, entonces la del problema va a tener el signo opuesto, es decir, va a tener signo negativo. Entonces la corriente, la resistencia de 2 ohmios en función de la fuente de 12 voltios va a ser de menos 2 amperes. Bien, y ahí ya tendríamos nuestra primera corriente. Ahora tendríamos que hacer lo mismo, pero pasivando, dejando activa otra fuente. En este caso vamos a dejar la fuente de corriente. Si dejamos activa la fuente de corriente, nos van a quedar dos fuentes de tensión para pasivar, la de 12 y la de 6. Nosotros dijimos que para pasivar esta fuente se hace un cortocircuito. Se lo reemplaza por un cable. Y fíjense, yo acá ya lo hice. Fíjense, acá debería figurar la fuente, pero no, la reemplazamos por el cable. Y lo mismo sucede acá. ¿Sí? Bien, acá fíjense, ya marqué las corrientes. Nosotros siempre vamos a suponer que la corriente va a salir del positivo de la fuente y va a ingresar por el negativo de la misma. Fíjense lo que ocurre acá. Sale por el positivo, ingresa por el negativo. La fuente de corriente lo mismo. Sale por el positivo, donde está la flecha, sería el positivo de esa fuente, e ingresa por el negativo. Lo mismo acá. Bien. Acá si vemos el circuito, podemos ver que es un circuito de 2 mallas. Y ya con decir esto, ya podemos saber una cosa. Que la corriente tanto acá como acá van a ser distintas. ¿Sí? Y al ser distintas, o sea, esta resistencia va a tener una cierta corriente y esta resistencia va a tener otra. Las dos van a ser distintas. Entonces lo que podemos decir es que esas resistencias van a estar en paralelo. Fíjense que en el problema, en el de 2 activa, están en una sola malla. Nosotros dijimos, como están en la misma malla, podemos decir que están en serie. Las podemos sumar. Y al estar en serie, decíamos que la corriente va a ser la misma en las dos resistencias. Bueno, acá pasa lo contrario. Fíjense, son 2 mallas. Entonces, ¿qué? Podemos decir que las resistencias están en paralelo. Entonces están en paralelo, entonces tienen una corriente distinta. Así que ya sabemos dos cosas. Una, que están en paralelo, las podemos resolver así. Y la otra es que la corriente tanto en 4 ohmios como en 2 ohmios va a ser distinta.
Así que primero vamos a proceder a hacer el paralelo. Ya sabríamos lo que tendríamos que hacer. Y como abajo se sumaba, hacer 6, y a 2 por 4, acá 8, acá 6, 8 sextos, pero si lo simplificamos nos va a quedar 4 tercios. Bien. Ahora, lo que podríamos hacer, como dijimos que al estar en paralelo la corriente va a ser distinta, el voltaje va a ser el mismo. ¿Sí? O sea, eso era lo de las leyes de Kirchhoff. Si acá la corriente era la misma, el voltaje va a ser distinto. Acá, como la corriente es la distinta, el voltaje... perdón, me lo confundí. Acá, como en el circuito de 2 activa, como dijimos que la corriente va a ser la misma, el voltaje va a ser el distinto. Y acá pasa lo opuesto. Como la corriente es distinta, el voltaje va a ser el mismo. ¿Sí? Entonces lo que podríamos hacer, yo ahora lo hago y se los explico. Podríamos multiplicar. Perdón, me equivoqué. Lo que podríamos hacer es, agarrando el valor total de las corrientes, sea en este caso 4 tercios, lo multiplicamos por la I total, en este caso la fuente de 3 amperes. Es prácticamente lo que hicimos en el ejercicio anterior, nada más que esta vez en vez de una fuente de tensión tenemos de corriente. Hacemos el cálculo, esto nos va a dar 4 voltios. Y ahí ya tendríamos la tensión total. Pero como la tensión es la misma para las dos resistencias, ya tendríamos la tensión que circularía por esta resistencia, ¿no? O sea, este 4 voltios va a ser el mismo tanto para los 4 ohmios y para los 2 ohmios. Bueno, ya tenemos entonces acá el voltaje que circula. Pero nosotros queremos saber la corriente. Así que procedemos a hacer ley de Ohm. Tenemos. Y ahí ya obtendríamos la corriente que circularía por esta resistencia. Podemos hacer entonces la corriente de 2 ohmios en función de la fuente de 3 amperes va a ser igual a V sobre R, que va a ser 4 voltios sobre, vamos a ver, 4 por 2 nos va a dar 2, y ahí ya obtendríamos el valor de la corriente en función de esa fuente. Bien, ahora nos fijamos si iría con signo positivo o signo negativo. Nos fijamos el sentido de las corrientes que definimos para esta fuente y el sentido de la corriente definida en el problema. Bien, si se fijan, las dos corren en el mismo sentido. Fíjense, van a ir en esta malla las dos en sentido horario. Como las dos van en el mismo sentido, entonces ya directamente ya la tenemos. Directamente ya el 2 amperes es la corriente que va a circular por esa resistencia. Bueno, ya tenemos dos valores, nos quedaría ahora dejar activa la fuente de 6 voltios. Bien, antes de seguir, si se fijan, si comparan estos dos ejercicios, fíjense que hicimos lo mismo, o sea, calculamos la corriente que circula por esta resistencia utilizando, en este caso sería el V total, que sería la fuente, y en este caso el I total era la fuente de corriente.
¿sí? Siempre utilizamos el total del circuito. Utilizamos acá, por ejemplo, acá sería la V total y la R total. Y ahí ya teníamos la corriente circulada por esa resistencia. Lo mismo acá, utilizamos la R total y el I total. Y acá obtuvimos el voltaje total. Sí, o sea, siempre es como, por el momento estamos haciendo el mismo procedimiento para las dos cosas. Ahora debemos dejar esta fuente de 6 voltios activa. Así que directamente esta se iría y esta se cortocircuita. Si lo ven en el circuito acá ya lo hice. Así que procedemos a calcular la corriente que circula por acá. Bien. Como ven es de una sola malla, así que podemos decir que las dos están en serie. Y si las dos están en serie, las dos van a tener la misma corriente. Y el voltaje va a ser distinto. Ya sé. 4, bueno, ya sabíamos que era 6 ohmios. Bien. Entonces ya tenemos para calcular la corriente. Hacemos que es el V total, que serían los 6 voltios, porque es la única fuente que se encuentra en el circuito, sobre los 6 ohmios. Y esto nos da 1 ampere. Bien. Bueno, nos fijamos el sentido, a ver si es positivo o negativo. Fíjense que el sentido tanto de la fuente como de la resistencia, o sea, la definida en el problema, corren en el mismo sentido. Entonces va a quedar, las corrientes serían del mismo signo. Entonces la corriente que nos dio, que calculamos, va a ser la misma para la que circula en la resistencia de 2 ohmios. Bien, ya tenemos entonces las corrientes en función de cada fuente del circuito. Ahora, como último paso, tendríamos que sumar todas las corrientes. Es decir, la I de 2 ohmios va a ser igual a la corriente en función de la de 12 voltios, en función de la fuente de 12 voltios, más la corriente en función a la fuente de 3 amperes, más la corriente en función de la fuente de 6 voltios. Salió medio feo el 6 voltios. Bien, ahora vamos y nos fijamos en cada uno. Vamos a ver la corriente en función de 12 voltios cuando nos dio menos 2. Bueno, más la corriente dejando la fuente de corriente activa, ¿cuánto nos dio? 2. Por último, la corriente de 6 voltios, ¿cuánto nos dio? 1 ampere. Bien. Esto va a ser igual, 2 menos 2, 0. Entonces va, más 1 ampere, 1 ampere. Y ahí ya tendríamos el resultado de la corriente que circularía en la resistencia de 2 ohmios.